arratsalde on guztioi, eta ongi etorri, datorren mahai inguruan, bi udal langileen hitzak entzungo ditugu, haiek sexu aniztasuna eta genero identitateak sartu dituzte berdintasunerako politiketan, eta bere eskarmentua kontatuko digute. Para organizar este seminario, el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Gasteiz nos pidió la asesoría a diversos colectivos y concretamente organizamos esta mesa porque nos parecía interesante traer experiencias de ayuntamientos que ya están trabajando por la inclusión de la diversidad sexogenérica en las políticas públicas de igualdad. Y nos parecía importante conocer, como ha apuntado alguien esta mañana, no empezar de cero, conocer las dificultades con las que las técnicas de igualdad se pueden encontrar, conocer también las buenas prácticas, conocer prioridades que puede haber, porque el deseo de los grupos estos que asesoramos y que colaboramos con el Ayuntamiento en la organización de este seminario era también que este seminario, que esta intención no se quedara en este seminario, sino que realmente continuáramos con esta andadura, ¿no? Y nos van a contar las experiencias de una técnica y un técnico de dos ayuntamientos. Por un lado, Aurora Iturrioz López, que es técnica de igualdad en la comarca de guipuzcoana de Urola Garaia, y por otro lado, Andreu Agustín Andrés, que es técnico del Ayuntamiento de Barcelona. Les voy a presentar, primero va a intervenir Aurora y luego ya presentaré también a Andreu. Aurora Iturrioz es técnica de igualdad, como os decía, en la comarca de Urola Garaia y desde los 19 años ha participado en diversidad de grupos feministas de Guipúzcoa y de Vizcaya. Estuvo en la Comisión Antiagresiones de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y después participó en Plasandreok y después participó también en Medeac. Y dice que en la actualidad es una, entre comillas, militante sin colectivo que trabaja como técnica de igualdad. En su intervención, Aurora nos va a contar cómo en su activismo, a lo largo del activismo, de su activismo feminista, al principio su sujeto feminista era mujer y mujeres, más desde unas posiciones modernas del feminismo, y luego se convirtió, ya en posiciones más transfeministas, se convirtió su sujeto político en boyera. Entonces, esta práctica militante también influyó a la hora de trabajar en la comarca de Urola Garaia, y esto hizo que se ampliara también el sujeto político, el sujeto destinatario de las políticas públicas de igualdad y también las estructuras en las que quería incidir. Y desde esta realidad planteará propuestas, planteará retos, nos contará también los lados positivos y las dificultades a la hora de insertar la diversidad de sexo, de género y también la sexualidad en las políticas públicas de igualdad. Cuando quieras, Aura. ¿Está encendido? Sí, ¿no? Vale. Bueno, agradeceros la invitación. La verdad es que este tipo de espacios cada vez me generan más fobia. No me encuentro muy cómoda aquí en este púlpito y tal y cual. Pero cuando me llamó Reina me pareció que estabais dando en el clavo de algo que a mí me está pasando en mi trabajo, ¿no? Que es todo este tema de cómo insertar toda la diversidad identitaria, sexo, género, sexualidad, en el ámbito de las políticas públicas de igualdad, que es donde me manejo, ¿no? Entonces, os quiero agradecer la invitación y también la pertinencia del tema, porque me parece que, como ha dicho Lucas antes en la mesa, es una oportunidad para que generemos esos diálogos. Bueno, no sé si hay políticos o políticas, pero para que generemos esos diálogos y pensemos en cómo queremos insertar este tipo de políticas, en mi caso, en las políticas de igualdad, ¿no? Bueno, Urola Garaia es una mancomunidad de 4 municipios, es decir, yo soy técnica de igualdad para 4 municipios, que son Zumárraga, Legazpi, Ezkio Itxaso y Urretxu, en Guipúzcoa. Lo digo esto porque un montón de gente me ha estado preguntando, ¿Urola? ¿Cómo? Bueno, yo tengo una característica que es que yo no tengo una estructura municipal muy fuerte, ¿vale? O sea, por ejemplo, no creo que tenga que ver nada con mi compañero de Barcelona o con las compañeras de Gasteiz, ¿vale? Entonces, para lo bueno y para lo malo. O sea, yo tengo bastante margen para
mover las cosas, ¿no? En el ámbito de... me han dicho, cuando empieza, pone el esto. Vale, bien. En el ámbito de mi trabajo me surge, luego os iré contando dónde voy metiendo la cuestión de la identidad sexogenérica, pero una de las preguntas es dónde están, y yo me voy a referir al marco de la Comunidad Autónoma Vasca, porque es mi ámbito de trabajo y es donde yo me manejo. Y es desde donde lanzo la propuesta que voy a lanzar, ¿vale? ¿Dónde están en las políticas identitarias o LGTB? Aquí no sé si llegan a la Q o no, pero bueno, sí. Digo las políticas, ya sé que nosotras sí que llegamos a la Q, claro. Y a la I. Bueno, las políticas identitarias están en Berdindu, que es un servicio de orientación que lo tengo escrito tal cual. Es el Servicio de Orientación y Asesoramiento Berdindu, está ubicado en la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de la Viceconsejería de Políticas Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, ¿vale? He hecho el ejercicio de entrar en la página web y ver un poquito cómo definen o qué es lo que dicen respecto a la diversidad LGTB. No sé si Q o no. La orientación gay y lésbica no debe confundirse con la transexualidad. Es el transformismo y el transformismo o el travestismo. Transexual es la persona que tiene el cuerpo de un género diferente a su género psicológico. Transformista es la persona que realiza espectáculos en los que se viste con las ropas del otro género. Travestida es la persona que disfruta vistiéndose con ropas del género contrario. Esto está hoy en día colgado en la página web. Cualquier adolescente, adolescenta que tenga el espíritu aventurero de mirar un poco qué es lo que hay, se va a encontrar con esto, ¿no? Nos estamos encontrando con unas categorías súper estancas, ¿no? Hiperdefinidas, ¿no? Súper poco fluidas y con esta dicotomía cuerpo psicológico como si la esfera psicológica no formase parte del cuerpo, ¿no? He tenido la mala fortuna esta mañana de no poder llegar a todo y me he perdido la presentación de Gerard y Miki y, bueno, supongo que... Pero ya he oído que Cristina ha dicho que lo han explicado muchísimo este tema, o sea que creo que no hace falta que incida en un poco el desastre que implica esta... Es un documento que se llama 25 preguntas sobre... Preguntas más frecuentes sobre orientación sexual. Sí. Es lo que está colgado en la página web de Berdindu del Gobierno vasco. ¿Por qué existen diferentes orientaciones sexuales? Yo, además, no he conseguido... O sea, porque he estado mirando el documento y el documento no está citado. O sea, no viene de dónde lo han sacado, ¿vale? Es un poco... Ya observo que es un viejo... Es un poco, esto os lo estoy enseñando porque cuando nosotras queremos trabajar con Emakunde políticas identitarias, nos remiten a Berdindu. Y esto es lo que Berdindu está colgando. También es un poquito, lo que está poniendo un poco encima de la mesa es la diferencia que hay, por ejemplo, en el nivel de profundidad que se ha hablado esta mañana y en el marco que nos encontramos las técnicas de igualdad cuando tenemos que trabajar. ¿Vale? Que es importante desde dónde partimos, ¿vale? Entonces, esto es lo siguiente. ¿Por qué existen diferentes orientaciones sexuales? ¿No? Existen diferentes teorías de orden muy diverso, psicológicas, endocrinógilas, bueno, es que estos nombres, neuroanatómicas, genéticas, ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente. Lo cierto es que la orientación sexual no es elegida por el individuo, no es modificable ni, por supuesto, se contagia. Es una orientación de la persona, una forma de ser total, lo natural. Una forma de ser total. Lo natural para los gays y las lesbianas es ser gays y lesbianas, igual que para los heterosexuales lo es la orientación heterosexual. Yo no sabía que era un documento de Kogan, Entonces, claro, ahora me estoy sintiendo un poco mal porque es lo que comentábamos Tere y yo antes, no es de recibo hacer anacronismos. A lo mejor en un momento determinado era importante hacer estas lecturas. Lo que es vergonzoso es que siga siendo una referencia dentro del Servicio de Orientación del Gobierno vasco, ¿vale? Bueno,
Entonces, un poquito lo que este documento para mí, o lo que yo quisiera explicar, es una forma de trabajar estas políticas, que es quedándose en la superficie, ¿no? Generamos unas categorías estancas, las enumeramos, hablamos del respeto y la diversidad y no atendemos a sus causas. No vamos al origen de por qué existe una violencia contra este tipo de identidades o estas demostraciones identitarias, ¿vale? Es más, naturalizamos la propia heterosexualidad. O sea, damos coartada a la heterosexualidad, ¿no? Con este tipo de... Hay unas cosas, no sabemos muy bien qué pasa, ¿no? Endocrinológicas, tal y cual, y es igual de natural que la heterosexualidad. Entonces, indirectamente, seguimos patologizando cualquier identidad que salga fuera del sexo-género, o sea, del sistema sexo-género-sexualidad heteronormativo, ¿vale? Y esto es algo que sucede mucho con las políticas públicas de igualdad también. Y a este respecto os quería traer un párrafo que nos encontramos en el segundo plan de igualdad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que Lucas, te invito a que no sé si, pero vamos, que me ha encantado tu estudio de planes, etc. Es un plan que creo que es bastante novedoso y que es interesante revisar. En este plan, esto es lo que se dice en torno a la violencia machista. Dice, bueno, está enumerando, está diciendo, hablando de la base de la violencia machista, dónde hay que ponerla, y entonces dice esto. Esto es, que se tome y confunda conscientemente la parte por el todo, obviando las condiciones estructurales, simbólicas y socioculturales que permiten la producción y la reproducción de la violencia machista. Y se hace conscientemente porque en la medida en que se trabaja exclusivamente sobre dicha violencia directa, se rebaja la exigencia de reforma y estructura del modelo y permite su asunción por parte de un amplio abanico social y político. Permite la convivencia sin cuestionamientos de la intervención sobre esta violencia con el modelo actual de organización de la vida en común y la construcción normativa de la feminidad y la masculinidad. Que esto es un poco lo que pasa con ciertas políticas identitarias LGTB, que hablamos de la diversidad y del respeto y no atacamos realmente al problema, que sería una construcción binómica de los sexos y los géneros y las sexualidades que tiene como fin generar relaciones de poder. Sí, entonces lo que no hacemos es entrar un poquito en materia. Hablamos de respeto, hablamos de las violencias directas, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, pero no hablamos de que la heterosexualidad es un régimen político, ¿no?, de los sexos y de los géneros, y no transformamos el origen que causa estas violencias. Bueno, un poquito desde esta realidad, ¿qué es lo que planteo yo en el marco de, vuelvo a repetir, las políticas públicas de igualdad en la Comunidad Autónoma Vasca? Creo que es fundamental que las políticas... creo que es fundamental en dos sentidos. Creo que es fundamental que las políticas identitarias sexogenéricas estén dentro de las políticas de igualdad, porque entiendo que comparten el mismo origen de la discriminación contra las mujeres, ¿no?, porque el único fin de generar un sistema binómico es generar una relación jerárquica, ¿no? Generas un sistema binómico para generar una relación jerárquica de hombres y mujeres sobre el que se fundamenta todo el tema, toda la estructura social, la división sexual del trabajo y la organización económica, que es un poco de lo que va todo esto y de lo que esas fuerzas y esas mecánicas de violencias están guardando todo el rato, ¿no? Bien, entonces creo que es fundamental y es estratégico, y lo lanzo como una propuesta, un poco lo que decía Lucas, de ver qué hacemos a los diferentes niveles entre organizaciones sociales, técnicas de igualdad y ámbito político, porque, y aquí abro un KitKat, las identidades no son estancas y tampoco lo son las identidades como políticos, instituciones, asociaciones. O sea, ahí creo que tendremos que ponernos otra vez en la mirada de la alianza estratégica y ver cómo generamos procesos y debates para apropiarnos de los recursos que nos pertenecen y diseñar las políticas como queremos diseñarlas. Y eso se puede hacer. Si nos quedamos en prácticas estancas de una crítica constante a lo que se hace en la Administración, por ejemplo, ahora en Guipúzcoa
Esto es también una cosa que quería decir antes, ¿no? Yo hablo de las políticas de igualdad en la Comunidad Autónoma Vasca y también hablo desde Guipúzcoa, que la realidad de Guipúzcoa no tiene nada que ver con la de Áraba ni con la de Vizcaya, ¿no? Entonces, en Guipúzcoa nos hemos encontrado con el reto de, vale, podemos hacer, ¿sabemos lo que queremos hacer? ¿Sabemos cómo definir, por ejemplo, una política fiscal progresiva desde una perspectiva de género? ¿Qué tenemos que decir? ¿No? Porque el movimiento social que critica la estructura es indispensable. Ahora, es también necesaria la construcción, y en la construcción te equivocas. Y hay que volver a criticar y volver a rehacer, ¿no? Entonces, a mí me parece este espacio muy interesante en el sentido de que generemos esas alianzas y, sobre todo, con esa intencionalidad. O sea, que tengamos la intencionalidad de buscarnos, de encontrarnos, de ver dónde están las alianzas, debatir y ver cómo lo hacemos. ¿Vale? Bueno, entonces, un poco pensando en esto, porque yo, cuando Reina me llama por teléfono, estoy pensando en cómo plantear la inserción de las políticas identitarias o de escape sexual, de libertades sexuales, ¿no? Y estoy convencida de que tenemos que introducirlas en Emakunde. O sea, tenemos que pasar Berdindu de donde está a Emakunde. ¿Por qué? Porque creo que se comparte el origen de las discriminaciones y tiene que ser asumido por la misma unidad, porque creo que el movimiento feminista tiene una gran influencia en la Comunidad Autónoma Vasca. Tiene una gran influencia, menos de la que debería, etc., etc., pero tiene una gran influencia en las unidades de igualdad. El movimiento feminista, la teoría feminista y los colectivos feministas están reconocidos en la exposición de motivos de la Ley 4/2005. Y, por otra parte, porque existen estructuras de igualdad a todos los niveles, no todas las que debería, etc., etc., pero existen estructuras de igualdad tanto en el Gobierno vasco como autonómicas como municipales. Por lo tanto, es estratégico porque es donde vamos a tener mayor alcance y mayor impacto, ¿vale? Y además el personal técnico tiene formación, es decir, las técnicas de igualdad somos como heterogéneas, sí. Ahora, una técnica de igualdad, en principio, conoce el sistema sexo-género. Conoce el sistema sexo-género y se maneja y trabaja con él. A lo mejor igual se piensa todavía que lo del sexo es natural y eso, bueno, pues se hace una charla y ya está, tita, se modifica, ¿vale? Entonces, en la práctica de lo que es Urola Garaya, ¿vale? Porque ese también es nuestro trabajo, las técnicas de igualdad. Luego vuelvo un poco con el tema de que nos ha pasado en Guipúzcoa, ¿no? Del tener que hacer. A las técnicas de igualdad, o sea, quiero decirte, tenemos a veces una excusa superpotente que es el patriarcado. Pero es que nuestro trabajo es formar a la gente y convencer a la gente. Nos pagan para eso. Afortunadamente, el movimiento feminista ha conseguido de traer recursos del sistema capitalista para que existamos ciertas figuras. No, o sea, a ver, no voy a hacer ahora una defensa a ultranza de... Me acuerdo que Beatriz Petecio nos llamó técnicas de la muerte. Y me quedé un poco, digo, pues... Pero vamos, quiero decir que... Dije, ¿eh? Sí, porque el Estado es biopolítico y entonces, bueno, yo qué sé, ¿no? Quiero decir con esto que aprovechemos un poco los recursos de los que nos hemos dotado. Bueno, sigo un poquito en lo que yo hago en Urola Garaya. En Urola Garaya yo tengo un plan de igualdad que hemos prorrogado, es 2008-2011 y está prorrogado desde el 2011. Ahora hay que hacer el segundo y entonces este es el momento en el que en Urola Garaya, en estos 4 municipios que afectan a 22.000 habitantes, está el reto de ver cómo insertamos en el segundo plan toda esta dimensión, ¿no? Que en el primer plan no existía, ¿vale? Entonces yo llego a ocupar el espacio, o sea, de un área de igualdad que ya está en marcha y me encuentro con el tema de los protocolos de coordinación para la mejora en la atención a mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual. Que sepáis que también esta mañana hay veces que o sea, corremos a unas velocidades en lo teórico. En lo práctico, en el 2014, después de una ley de medidas de protección integral contra la violencia de género del 2004, no tenemos datos de la atención a mujeres
de las de toda la vida hegemónicas y normalizadas, y no sabemos ni siquiera lo que estamos atendiendo. No sabemos qué pasa con los sistemas de coordinación. No tenemos datos homogéneos. Lo único que tenemos son las denuncias que se ponen. Y sabemos por experiencia que eso es una minoría totalmente... O sea, que eso no recoge la realidad. Quiero decir que... bueno, luego andaré porque si no me voy y me pierdo de la idea central. Bueno, seguimos. Esta es una de las dificultades, ¿no?, que para mí es muy sangrante, ¿eh? Y la segunda es que, como ya sabéis, violencia de género solo recoge la violencia que se da en el ámbito de las parejas heterosexuales, heteronormativas y en el ámbito de la pareja, ¿vale? Estos son los dos retos tradicionales que tiene cualquier técnica de igualdad a la hora de manejar el tema de la coordinación de las mesas, ¿vale? Y yo sumé una tercera cuestión, que era la ampliación del sujeto feminista en la recogida de datos y en la lectura o en la propuesta terminológica de violencia. Y ahí me he lanzado y he hecho una propuesta terminológica un poco en clave de servicios que atienden violencia de género. Entonces nos hemos ido y hemos dicho, no, ya no vamos a atender violencia de género. O vamos a atender violencia de género, pero vamos a mirar más allá y vamos a ver las violencias machistas. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el ámbito de las violencias machistas, ¿vale? La propuesta terminológica de Urola Garaya parte de la perspectiva de que los cuerpos o las construcciones identitarias se inscriben en un sistema sexo-género-sexualidad, ¿sí? Y, bueno, supongo que los maestros Gerard y Miki lo han dejado clarísimo, o sea que no me voy a extender mucho en ello. Lo que hace es definir un poco ese marco y definir dos fuerzas que creo que son diferentes. Al igual que he dicho antes que el sistema sexo-género-sexualidad genera un binomio para ejercer una relación jerárquica, que es el de lo masculino sobre lo femenino o los hombres sobre las mujeres. Yo, esa diferencia que has hecho, Cristina, no, como entiendo hombre también como en un sentido cultural, pero bueno, me da igual, lo masculino sobre lo femenino, que vivan los debates y viva la incertidumbre, por supuesto. Existen dos fuerzas, vuelvo a las dos fuerzas. Existen las dos fuerzas que son el generar el binomio, ¿no? Entonces, cualquier identidad, cualquier cuerpo, cualquier somateca que produzca una identidad diferente a ese sistema recibe una violencia para que se reasigne en ese sistema, ¿no? Y existe otra fuerza que es una fuerza constante que legitima constantemente esa relación jerárquica que pretende producir ese sistema binómico, que sería lo masculino sobre lo femenino, ¿vale? A la violencia que se da en el marco de el que te salgas, ¿no?, de ese sistema, que choques con las paredes, lo hemos llamado, bueno, a todo lo hemos llamado violencias machistas, ¿vale? Pero a este tipo de violencias las hemos llamado otras violencias machistas y en el marco del protocolo, porque quiero que entendáis que estamos trabajando con técnicas de servicios sociales, con municipales, con ertzañas, con profesorado, lo que hacemos es darles un esquema, decirles que tienen que mirar a eso también, que eso también es violencia, que es violencia machista y que tiene el mismo origen, y le damos facilidad en su trabajo para que haciendo un stick lo recoja y podamos recoger esa información, ¿vale? Entonces, otras violencias machistas sería, espera que lo tengo aquí, otras violencias machistas serían trans, les y homofobia, y la violencia sexista sería aquella que se da de manera constante para que de alguna manera es lo que es la relación jerárquica del sistema, ¿no? Es el sentido del sistema. La relación sexista, o sea, masculino sobre femenino, es lo que da sentido a todo el sistema y se da constantemente, ¿no? Puede ser violencia directa contra las mujeres o puede ser violencia estructural, ¿no? No sé si me estoy explicando. Son dos fuerzas diferentes, son dos ámbitos diferentes. Una cosa es que todos los cuerpos reciben una violencia o son inscritos en un sistema y una vez inscritos en ese sistema el resultado es o se hace para generar una relación de poder binómica de hombres o masculino sobre femenino, ¿vale? Y esto es lo que recoge la propuesta terminológica de Urola Garaya. Después, como veréis, ahí, y eso es en el marco de la mesa del protocolo, lo que hacemos es meter la violencia sexista, lo que hace es ampliar la mirada de lo que es la definición de la ley de violencia de género,
¿vale? Con lo cual también estamos recogiendo una reivindicación del movimiento feminista y la teoría feminista de siempre y vamos ubicando otro tipo de violencias, ¿vale? Caben todas. Y en otras violencias machistas lo mismo, o sea, y es identificar un poco dónde suceden, ¿no? Si sucede en la familia, sucede en el colegio, etc, etc. Aquí hay un tema que, por ejemplo, no hemos introducido, que hablando con Lara me decía, que es la violencia intragénero. Esto es un debate, no lo hemos introducido porque creo que merece un debate previo antes de lanzarlo a los servicios de atención de violencia. Bueno, esta propuesta terminológica ha sido recogida por las redes de técnicas de igualdad, ha sido recogida por la Diputación Foral de Guipúzcoa y en este momento está recogida en el anteproyecto de norma foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que está en fase de exposición. Y os voy a leer un poquito el artículo 52 que hablaría de violencia, ¿vale? En el capítulo 5 de la norma foral dice, artículo 51, definición. A los efectos de la presente norma foral se considera que es violencia machista todas aquellas formas y actos de control, agresión, rechazo, imposición directa, estructural y simbólica que por un lado se dirige contra los cuerpos diversos que incumplen la heteronormatividad del sistema sexo-género-sexualidad, como contra los cuerpos que sin transgredirlo son el objeto que soporta las relaciones de poder implícito en el que, es decir, las mujeres, perdón. En ambos casos, la violencia machista se manifiesta desde la infancia, bla, 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 se mantiene a lo largo de la vida, etc, etc. Para mí es un logro bastante interesante que empecemos a tipificar de esta manera las violencias machistas y que dentro de lo que son las normas forales o las leyes, en este momento las normas foral, esté incluida de esta manera la recogida la violencia machista, dejando un espacio para la dimensión sexista y recogiendo la dimensión machista o toda la violencia que se da en la asignación de los cuerpos en este binomio que habéis hablado largo y tendido a la mañana, ¿vale? Otra de las... Vale. Esto sería, por una parte, bueno, un ejemplo de lo que hemos trabajado en Urola Garaya respecto a cómo hemos insertado esta cuestión en esta materia. Y otra vez con violencia, os quiero hablar de otro programa que es el Beldur Barik, que es el programa que trabajamos para prevenir la violencia sexista, ¿vale? Este programa es un programa que inicialmente parte de Eudel, que ahora lo tiene Emakunde. Es muy interesante. Una de las cosas que yo he descubierto en las políticas públicas de igualdad es que muchas de las cosas que se hacen es imitar cosas que hacía el movimiento feminista, ¿no? Por ejemplo, este programa imita las coordinadoras feministas de toda la vida para elaborar jornadas o para elaborar acciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Conseguimos financiación, generamos una red de técnicas de igualdad y montamos el proyecto como a nosotras nos interesa y lo dotamos de contenidos como a nosotras nos interesa. Este programa pretende generar procesos. Es muy interesante porque en las políticas de violencia no se generan procesos, se hacen campañas de sensibilización, etc, etc. Generar procesos con gente joven y se dota de dos instrumentos que son un concurso. Bueno, se dota de varios instrumentos, pero serían un concurso audiovisual y un encuentro para dar el premio de ese concurso audiovisual. Y lo que hacemos es trabajar procesos y contenidos con la gente joven y recoger, generar que sean agentes activos y recoger un poco esa elaboración propia que han hecho, ¿no? Lo importante de este programa es cómo abordamos la cuestión de la violencia contra las mujeres o la violencia sexista. Por cierto, otro KitKat, el tema de la violencia contra las mujeres. Yo no sé si nos hemos dado cuenta cuando decimos violencia contra las mujeres que es la única violencia en la que enunciamos el lado que recibe la violencia y no el lado que la ejerce, ¿no? Porque Emakunde está empeñada en que sigamos usando violencia contra las mujeres cuando en ninguna otra violencia se enuncia la violencia por las receptoras. Es como si diese miedo señalar a la violencia de los hombres. Bueno, pues si no todos los hombres son violentos, vamos a llamarlo a la estructura, por lo menos, ¿no? A la violencia sexista. Bueno, volvemos al programa Beldur Barik. En el programa Beldur Barik lo que nos hemos dado cuenta, y es una cosa que venimos hablando desde el feminismo de toda la vida, y es que si queremos incidir en el tema de la violencia sexista, no nos queda otro remedio que atender a las construcciones normativas de la masculinidad y la feminidad. Por lo que, en este sentido, igual que digo que es imprescindible que las políticas identitarias tengan en cuestión la construcción binómica, es imprescindible también que las políticas feministas la incluyan, porque si no, no son eficientes.
Es decir, ¿qué es lo que origina la violencia sexista? Pues la producción de géneros normativos en los que se entiende la masculinidad como un género en el que va incluido el contenido del ejercicio de la violencia. Y otra de las cosas que nos hemos encontrado es que estas violencias, por ejemplo, la homofobia es una violencia que se da en los centros escolares de una manera, pero, o sea, constante. O sea, las veces que en un día en un centro escolar se dice la palabra maricón como mecanismo de resignación en la masculinidad hegemónica, todo el rato se están reasignando en la masculinidad hegemónica a través de la homofobia. Por lo tanto, nos encontramos con que tenemos que atacar a ver, os he puesto aquí. Esta es la página web, que es el instrumento que usamos para el concurso y para la topaqueta. Y entonces quiero que veáis un poco, trabajamos contenidos, ¿no? A la hora de señalar, para hacer prevención de la violencia sexista y para generar procesos, lo que hacemos es hablar de las estructuras sexistas y las estructuras machistas. Y tocamos un montón de contenidos. No usamos campañas. Bueno, no me va a dar tiempo a enseñaros una cosita, a ver. Campañas de este pelo. Cuando maltratas a una mujer dejas de ser un hombre. ¿En serio? ¿O eres un hombre porque ejerces violencia? O sea, ¿cuál es? Hablo como construcción social de lo que es la masculinidad. Bueno, creo que debemos de tender a deconstruir esas categorías hegemónicas como forma de prevenir la violencia. Y porque estoy hablando de políticas, porque estoy hablando de violencia. Volviendo un poco al Beldur Barik, veis que en este trabajamos el tema de puta o estrecha, el ligoteo sano, un futuro sin géneros. Y aquí mostramos bueno, pues el tema del transgenerismo, el tema de las identidades de género, lo líquido y lo ficticio que tiene todo eso, ¿no? La idea es un poquito que veáis que tanto para las políticas públicas de igualdad como para las políticas de identidad, o sea, somos imprescindibles, porque si no, no estaríamos siendo eficientes. ¿Cómo atacamos a las estructuras sexistas? Atacando al binomio en las que se soporta o en las que se basa. ¿Cómo hablamos de la diversidad LGTB? Hablando de la imposición heteronormativa. Clarísimamente. Bueno, y otro de los ejemplos, para terminar, sería, quiero que veáis al azar, este es un vídeo que se ha presentado, el primer vídeo que se ha presentado desde Donosti para el concurso. Es un poquito para que veáis un poco las devoluciones que tenemos del trabajo que hacemos. Y como ejemplo de cómo estamos insertando estas políticas, las tecnicuchas de pueblo. Simplemente eso, enseñaros otra manera, incluyendo todo el tema de las diversidades e identidades sexogenéricas en algo tan tradicional como son las políticas de violencia contra las mujeres o la violencia sexista. Muchas gracias.
Bueno, os presento ahora a Andreu Agustín Andrés. Él siempre se ha dedicado a la gestión y especialmente a la puesta en marcha de nuevos proyectos que contemplan un beneficio social o comunitario. Ha participado en proyectos asociativos de la Administración Pública y proyectos mixtos. Dice que le gusta el servicio público, que se siente un servidor público y cree que es un privilegio trabajar para la Administración municipal. Se autodefine como un municipalista convencido y le gusta la proximidad y hacer cosas de manera colaborativa. Ha participado en proyectos de dinamización comunitaria en entornos complejos a nivel de promoción económica desde la sociocultura y sobre los derechos y la diversidad. En su intervención explicará la experiencia del Ayuntamiento de Barcelona a la hora de gestionar el Plan Municipal para el colectivo LGTB, que tiene vigencia 2011-2015, que implica a una veintena de áreas del ayuntamiento, una veintena también se articula en 20 temas y que tiene alrededor de 220 actividades, actuaciones. Y explicará cómo se desarrolla el plan, cuáles son las medidas estrella y también cómo lo han trabajado de forma colaborativa con los grupos LGTB de la ciudad de Barcelona. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Veo que había hecho un resumen ya, iba a volver a hacerlo, no lo voy a volver a hacer, pero de alguna manera agradezco mucho la posibilidad de estar aquí, por un lado, para poder explicar una experiencia que es concreta, que tal vez es como cambia un poco el ritmo de la jornada de hoy, pero también en este agradecimiento está un sincero reconocimiento a la capacidad de aprender, de escuchar de todas las personas que han intervenido y bueno, una propuesta que creo que pone de manifiesto que estamos tal vez en un momento de cambio, de ampliar la mirada y demás. Yo no sé si me toca definirme, supongo que no, porque veo que además es muy difícil, porque además, para más INRI, yo estudié gestión y administración pública, que tiene el problema de que si estudias psicología puedes decir soy psicólogo, o si estudias arquitectura puedes decir soy arquitecto. Pues yo estudié GAP, entonces GAP no sé lo que soy un gestor, está claro que soy un gestor. Y por otro lado, estudié diseño industrial, he hecho temas de management, soy gay, no sé si soy suficientemente normativo para ser gay, me parece que no, pero bueno, hago lo que puedo. Entonces, lo que sí que me define, o con lo que sí que me autodefino, es con la exposición que comentaba ella, que me siento, y esto es de sentimiento, me gusta, un servidor público, y es verdad que creo que trabajar en la administración pública es un privilegio, y creo que la posibilidad de trabajar en la administración local da este pulso, esta relación directa, y que para mí es muy estimulante. Entonces, voy a ver si soy capaz de transmitiros este entusiasmo estimulante a través de la explicación del plan. Hay una parte del plan que también a las personas que participen en el grupo de trabajo de Miquel y de Gerard conocerán mejor la parte previa, que es la parte de diagnóstico. Ellos la conocen porque la hicieron ellos. Yo soy el ejecutor, el brazo ejecutor, el gestor, el que intenta poner en marcha aquello que se decidió hacer un día. ¿De acuerdo? Entonces, el plan LGTB está dentro de lo que hasta antes de ayer era la dirección o la concejalía de Mujer y Derechos Civiles. La concejalía continúa siendo la Concejalía de Mujer y Derechos Civiles y tiene dos direcciones de servicio. Una sería la dirección de Mujer, que tiene todas las políticas más de igualdad y más de lucha contra las violencias, etcétera, y una serie de servicios, y luego hay otra dirección que es la de Derechos Civiles, que ha puesto en marcha hace muy poco una medida de gobierno para conceptualizarla como agencia para los derechos civiles y la no discriminación. No entraré en detalles ni en formas jurídicas de agencia o no agencia, pero de alguna manera lo que intenta con este esquema es situarlo en una gran línea de promoción y prevención y otra de atención y asesoramiento, y es para que veáis situado dónde está el plan LGTB, que estaría aquí, o sea, estaría dentro de los planes que tiene la dirección, la regiduría
la concejalía. Haré alguna catalanada y seguramente habrá alguna falta también, perdonadme, ¿vale? Tiene un plan, que es el plan LGTB, que es el objeto de la presentación, y están trabajando en una estrategia de un nuevo plan, que es el plan para el pueblo gitano. Entonces, desde esta área se trabajan los temas de derechos civiles, hay diversos programas, etcétera, 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 ¿vale? También hay una oficina que ha cambiado de nombre, pero que nos costará mucho cambiarla porque está muy interiorizada, que es la Oficina para la No Discriminación, donde se denuncian y donde se trabajan situaciones de discriminación y donde trabajan mucho desde la mediación y desde la formación, etcétera, etcétera, ¿eh? Esto un poco para situarnos donde estamos. Entonces, el plan tiene unos objetivos que, bueno, que se pueden entender muy fácilmente, que están escritos aquí, que básicamente lo que intenta es ser una palabra que no habéis oído jamás de la vida, que es un plan transversal municipal y que implica todas las áreas. Pues sí, es un plan transversal, o al menos lo intenta, y por tanto quiere articular y coordinar las acciones que cuando dice la administración municipal, porque es el ayuntamiento, más organismos autónomos adscritos al ayuntamiento, el Instituto Barcelona Deportes, el Instituto de Cultura, Consorcio de Bibliotecas, etcétera, 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 ¿eh? O sea, toda la administración municipal, sea ayuntamiento o no, y que se dirige a las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales de la ciudad. Esta es la definición que el propio plan pone, está copiado literal, incorpora la perspectiva LGTB en toda la estructura municipal y implementa un sistema de control y evaluación de las acciones. Estos serían los objetivos, que parten de unos principios que están aquí escritos, ¿no? Atención a las personas LGTB desde su diversidad, incorporación de la perspectiva transversal, ya lo hemos dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo destacable de estos principios sería tal vez la atención a la última línea, los colectivos más vulnerables, y también habría mucho que hablar en relación a lo que se ha expuesto hoy, porque el plan se llama Plan Municipal para el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y yo todavía no he descubierto en las 228 medidas, por ejemplo, ninguna medida que se dirija a los bisexuales. Deben existir, deben ser menos normativos que yo, no lo sé. El caso es que yo no he encontrado las medidas, pero creo que Aurora quiere intervenir. Si quieres intervenir, lo hacemos a dúo y será estupendo ya verás. Entonces, el plan tiene, como decíamos antes, aproximadamente 20 apartados, implica 23 áreas municipales y tiene 228 acciones. Quiero decir que considero que estoy de acuerdo que es un tema serio, que es un tema complejo, simplemente creo que a estas horas de la tarde intento darle un poco de frescura, pero no pongo en duda que hay muchos temas complejos y mucho sufrimiento detrás, pero también hay algunas cosas de las que nos sentimos orgullosas, estamos contentos. Entonces, estos serían los apartados en el que se organiza el plan. Ya veo una falta, las SIS se nos van corriendo siempre, ¿vale? Y yo creo que esto es un primer avance, porque cuando yo empecé a llevar el plan, a coordinar el plan, que fue a mediados del 2012, claro, yo tenía, se ve que no pasa esto, pero hay una cierta tendencia como a clasificar, ¿no? Se ha hablado un poco de esto. Entonces, claro, yo iba con la clasificación municipal, entonces no me cuadraba esto. Deportes, sí, IBE, Institut Barcelona Sport, Cultura, sí, ICUB, Relacions Internacionals, Dirección, pero hay algunos, hombres y donas transexuales, hombres y mujeres transexuales, ¿estos dónde van? Entonces, bueno, aquí lo que pasa es que hay muchas cosas que están, dependen, hay una dependencia orgánica, o sea, si tenéis algún plan, lo podéis mirar en la web, está en castellano, es absolutamente accesible, y luego si queréis os doy la dirección, pero el plan está estructurado así, ¿no? Hay es igual que no lo veáis, quiero decir, hay el título. Podría haber puesto una diapositiva con una captura de pantalla, pero no. Entonces, hay el capítulo, uno de estos 20, la medida que se desarrolla, si es el término se calcula que es largo, corto, lo que sea, y el área de quien depende. Cosa muy importante, porque yo tengo un papel que no es el que me gusta y es el que menos intento hacer, de guardia urbano, de perseguir, de
Área de educación, ¿has hecho los deberes? ¿Has puesto en marcha la medida 8.1.1? ¿Cómo? ¿Vale? Entonces, a veces no casan, pero básicamente deciros que casi todas las medidas que no casan directamente, cultura, Instituto de Cultura, deportes, Instituto de Deportes, se trabajan desde derechos civiles y desde el propio plan. El propio plan soy yo mismo, o sea, no hay más personas, todo que hay mucha colaboración y muy buena relación con mis compañeros y compañeras, pero bueno, entonces derechos civiles sí hay un equipo más amplio, ¿vale? Hecha esta salvedad, hice esta lista porque esto todavía se ve menos, pero da un poco la idea del reparto y de la transversalidad de la que hablábamos e intentábamos, ¿no? Como veis, la parte azulada es la de derechos civiles y el propio plan. Y aquí están recogidas acciones que corresponderían a algún otro capítulo. Bueno, esto no es que sea muy importante, pero un poco para situarnos, ¿no? Que se trabaja desde derechos civiles el tema, o sea, el acento se pone en los derechos civiles. Y después la otra parte violácea es el capítulo de salud, que son unas medidas bastante concretas, muy relacionadas con temas de prevención de VIH-Sida y de otras situaciones de salud, que se trabaja mucho con la Dirección de Salud, con la Agencia de Salud Pública de Barcelona, en este caso, municipal, y que tiene como mucho cuidado con el respeto de unas medidas que algunas de ellas están muy implementadas y otras no. Y el resto son bueno, pues medidas que tienen que ver con las diferentes áreas municipales. Abundaremos más. Entonces, hay un sistema de seguimiento y aquí hay una cosa que empieza ya a ser interesante. Cada año hay que presentar un informe de la evolución al Consejo Municipal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales. Aquí ya he puesto el nombre nuevo, que esto es de el último plenario que fue la semana pasada. O sea, esta evolución, esta ampliación de la mirada que ha salido con mucha fuerza aquí, que tú has también puesto de manifiesto con mucha intensidad, está superada. Yo me acuerdo que que en una época cuando empecé a trabajar en el ayuntamiento me tocó, en otra área y tal, me tocó registrar una cosa muy aburrida, administrativa, el nombre del consejo. Y el consejo, hasta antes de ayer, se llamaba Consejo Municipal de Lesbianas, Gays, Hombres y Mujeres Transexuales y no bisexuales, y hubo una discusión feroz. Bueno, esto yo tampoco lo voy a explicar porque he dejado claro que soy un pobre gap, que no soy sociólogo ni tengo conocimientos como vosotros, y además vosotras lo habéis trabajado muy bien, pero en cambio todo el mundo dijo, ¿y cómo es que no están los intersexuales? ¿Cómo es que...? Bueno, y cambiaron el nombre, ¿no? Y por ejemplo, en el plan, lo he dicho antes, salen bisexuales y en cambio no hay ninguna medida para bisexuales. Lo digo porque además el plan en algunos aspectos es muy concreto, o sea, las medidas son concretísimas. Una que estamos haciendo ahora, la explicaré después, elaboración de una guía de recursos para personas trans. Esto pues es fácil, ¿no?, de entender. Otra cosa es que sea más o menos fácil de hacer, pero fácil de entender. Bueno, por tanto, hemos de presentar un informe cada año al Consejo Municipal, ¿vale?, del tema de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales. Luego hay que hacer una evolución cada 2 años para la comisión de plenario. La comisión de plenario es el plenario del Ayuntamiento de Barcelona, pero son los plenarios, vamos a llamarlo así, temáticos. Entonces, este es el de calidad de vida, igualdad y deportes, donde van los temas que están dentro de esa área, y algunos van a ratificación a plenario municipal. Y luego hay una comisión interdepartamental del plan que se convoca bianualmente y está presidida por la concejal de Mujer y Derechos Civiles. Hay que decir que la concejal es evidentemente una persona electa y es concejal de la Concejalía de Mujer y Derechos Civiles y es la presidenta también del Consejo Municipal. Entonces aquí voy a explicar un poco lo del Consejo Municipal, porque otra idea fuerza que sale con mucha potencia, en la que estoy absolutamente de acuerdo, es en el tema del diálogo
diálogo, y aquí hay una interlocución estructurada, que es con el Consejo Municipal, donde están casi todas las entidades LGTBI, bueno, no sé hasta dónde tengo que llegar con la letra, pero todas las entidades o la mayor parte de las entidades de Barcelona. Entonces, la estructura del Consejo es: la presidencia es de la persona electa, del concejal o la concejala de turno, la vicepresidencia es una persona elegida en un plenario por la asamblea del Consejo, y luego tienen representación las entidades, como he dicho, la concejalía y también los partidos y los grupos políticos, todos. Hay uno que no viene, pero todos los demás vienen y participan activamente. Y me atrevería a decir que hay una cierta sintonía, y me atrevería a decir que una de las bondades del plan es que el plan ha traspasado mandatos. Sabéis que el Ayuntamiento de Barcelona hasta el actual mandato ha sido hegemónicamente gobernado por el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, en coalición con, ha habido tripartito, coalición con Iniciativa, con Esquerra, pero esta es la primera vez que el alcalde del Ayuntamiento de Barcelona es de otro partido, de Convergencia y Unió. Entonces, todo este plan se elaboró con mucha fuerza en el mandato anterior y fue recogido por el equipo de gobierno actual, y creo que eso es lo que ayuda a que en los consejos y en las comisiones de plenario, bueno, siempre hay su rifirrafe político, pero hay una cierta no sé cómo llamarlo, pax romana, porque se entiende que es un plan transversal y que no se lo pueden cargar, que no pueden jugar con ello. ¿Vale? También, no sé, no me tocaría, tal vez o sí, no lo sé, pero yo lo voy a explicar. Creo que es evidente y conocido y notorio que el movimiento LGTB de Barcelona es puntero en el Estado español y, por tanto, esta fuerza continúa. No, igual que hablamos de las casillas, de las visiones, podríamos entrar, y no vamos a entrar, en la legitimidad o no de la representatividad de las entidades, pero mantienen una fuerza muy potente y una interlocución muy clara. Entonces, yo creo que este es un valor que también tiene el plan. Entonces, dicho todo esto, que era para explicaros que hacemos un seguimiento y una evaluación con intervención del Consejo, intervención no, participación absolutamente activa. Otra de las cosas que el plan ha logrado, con mayor o menor fuerza, pero ha logrado, es estar incluido en todos los planes municipales. Y aquí no están todos, o sea, hay un montón de planes. He intentado poneros las fechas, más que nada para ver si están en estado que se acaban o que empiezan. Bueno, no sé si tiene mucha importancia, pero yo no creo que tenga mucha importancia, porque en realidad al final la relación y la eficacia es diversa. Por ejemplo, pues en el plan municipal para personas mayores, que se acaba en el 16, bueno, que aún queda, ha habido una intervención muy importante del plan LGTB. Y han hecho un congreso, ya no en Barcelona, sino en Cataluña, un congreso nacional catalán para el tema, y las personas LGTB han estado como ponentes de pleno derecho en el Congreso Nacional de Gente Mayor. Quiero decir que era una de las cosas que dice el plan, y es una de las cosas que contempla también el plan municipal. O sea, la perspectiva no solo de género, sino de género ampliado, no sé si se puede decir así, ¿no? La visión LGTB está en los planes. En todos. El plan de igualdad del Ayuntamiento de Barcelona yo no lo conozco mucho, pero creo que es un plan que está más dirigido, que no quiere decir por esto que no sea muy potente, al personal, a los 12.000 y pico trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Barcelona, y se gestiona más desde recursos humanos. Es un tema que tiene que ver con la formación, con la sensibilización. Incluso ahora ha habido un protocolo que está escrito más adelante para poder denunciar situaciones homófobas, transfóbas. El protocolo lo contempla y han entrado también en esta dinámica, porque por lo que explicáis, bueno, pues por estructura y por tal, los planes de igualdad se estructuran de diversas maneras, ¿no? Sí que hay un plan municipal para la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, que en realidad es lo que llamamos el plan de mujeres, o sea, el plan de donas, que tiene este nombre tan largo. Bueno, también ha entrado en esta dinámica, y sí que
muy tradicionalmente desde la dirección de Dona, que es prima hermana, porque estamos en la misma concejalía, se trabajan mucho los temas de violencia, hay un pacto ciudadano contra la violencia, bueno, creo que tienen más estas características un poco que tú has explicado o has situado de alguna manera, ¿no? El plan municipal de inmigración, el plan de familias, el de cooperación, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, esto es la ejecución del plan, que es una diapositiva que no tiene mayor gracia, porque básicamente lo que decimos es que estamos entrando en el 15, que el plan está en marcha en su totalidad. Entonces, hay aproximadamente un 64% del plan que son acciones ya realizadas, las que tienen un principio y un fin. No es un buen ejemplo porque la estamos haciendo, pero el ejemplo de la guía, pues cuando tengamos la guía, esa medida se ha acabado. Y luego también es verdad que es muy diversa la formulación de las medidas, ¿eh? Y hay otras medidas que están en marcha porque se repiten o porque están en marcha porque no acaban de ponerse en marcha. Dijéramos, se han hecho cosas, por lo tanto sería injusto decir no se ha hecho nada, pero bueno, no avanzan, ¿eh? Luego entraremos en más detalles. Cuando decíamos esto de hacer lo de las acciones relevantes, más que nada era un poco para dar la idea de cómo lo hacemos. Creo que he intentado explicar, he intentado situar el tema de la colaboración, el tema del diálogo con el Consejo, y una de las cosas que creo que es muy interesante es que se han montado grupos de trabajo con el Consejo, una cosa bastante evidente para trabajar temas, ¿no? Pero además la gracia, creo, que es que hemos buscado a las personas que hemos considerado que nos interesaba más allá del Consejo, o sea, no hace falta que seas una entidad del Consejo, todo y que están, las que quieren para trabajar un tema, pero hemos buscado expertos o personas concretas que podían darnos luz en alguno de los temas. Entonces, tenemos un grupo de trabajo para la ocupación de las personas trans y hay un grupo que trabaja esta cuestión concreta, pero otras cuestiones. Entonces yo creo, si soy capaz de explicarlo, aquí se verá un poco la dinámica, ¿eh? O sea, una cosa es la posición guardia urbano, me pongo la gorra, es la hora de la revisión y empiezo a pasar lista. A ver, bueno, entonces la comisión interdepartamental, que habrá una el día 20 de este mes, que es a alto nivel, bueno, que es un poco una escenificación, porque al final son los técnicos y técnicas los que acaban mirando cómo está el tema, ¿no? Pero aquí el plan también marca unas prioridades. Las personas trans son colectivo, no sé si se puede llamar colectivo, pero aquí hablan de subcolectivos, peor todavía, vulnerable, y se pidió que se priorizaran medidas para la ocupación de las personas trans. Entonces, lo que hicimos fue una prueba piloto con un programa de la Agencia de Promoción Económica de Barcelona, que es Barcelona Activa, y montamos un programa que se llama PRUPE, que a grandes rasgos este programa lo que pretende es hacer un acompañamiento personalizado a las personas, en este caso trans, para mejorar su ocupabilidad. Entonces hay unas sesiones individuales y unas sesiones grupales y se dibuja conjuntamente un itinerario y se va trabajando este itinerario. Y yo creo que esto fue una gran y muy buena experiencia que salió un poco también del grupo de trabajo de personas trans del Consejo y con un paradigma muy simple pero muy claro. Hay las puedo explicar también, medidas para personas que se dedican a la prostitución y dentro de estas personas trans, y hubo personas que manifestaron que eran personas trans pero no se dedicaban a la prostitución y que no había medidas de fomento de la ocupación para ellas. Entonces este programa intentaba responder a ello. Superamos una fase que quedó muy clara, que no admitían pasar por servicios sociales para usar el recurso, como era lo normativo, y al final lo logramos de una forma absolutamente surrealista. Me envían una ficha y yo la envío a Barcelona Activa. Ya está. La envían al plan y las personas que quieren participar, participan. Entonces aquí lo que fue muy interesante es que se hizo una formación, que le hizo Miquel, una formación a las insertoras, que eran todo chicas, sobre transexualidad, porque como insertoras laborales tienen una experiencia brutal, no tienen problema en esto, pero que entendieran la situación y la nueva realidad. Y se consolidó un grupo muy interesante de 17 personas y ahora este programa se ha convertido en un programa estable.
O sea, este programa funciona de manera, ya no es piloto, es un programa estable. Después hay otro tema complicado, pero como mínimo es una buena vía, y es que el Ayuntamiento de Barcelona ha montado una cláusula social que en toda la contratación municipal, se dice pronto, el 5% se dedique a colectivos vulnerables. Y aquí, no sé quién lo ha dicho, si era tú, ¿no? Sí, está dentro de la coma. No, las personas transexuales salen como tal, dentro de los colectivos, pero hay un montón de colectivos, o sea, la gestión de esto es muy compleja, pero como mínimo este primer paso de que las personas transexuales puedan participar en el 5% de la contratación de una forma discriminada, dijéramos, discriminación positiva, está. Insisto que es un tema complejo de desarrollo y tal, pero ahí está. Hay una entidad referente, una asociación, y esto está dentro de la red de economía social. No lo explico con extensión porque es un poco largo, pero solo apunto esta situación. Entonces, de aquí, y esto ya trasciende el plan, porque no lo pone el plan, pero es la gracia que tiene, es que vamos a montar una jornada sobre ocupación y personas trans, estáis invitados, invitadas, el 18 de diciembre, en la que vamos a analizar estos itinerarios, porque tenemos unos itinerarios de personas trans que se dedican a la prostitución, que han funcionado bastante a nivel de inserción laboral, porque ha sido una inserción muy directa, y en cambio lo de Barcelona Activa funciona mucho a nivel de orientación profesional y tal, y empoderamiento y demás, pero poca inserción. Entonces vamos a ver un poco cómo podemos avanzar en este tema, ¿vale? Ese sería uno de los proyectos. ¿Ya me vas a escribir? Ah, vale. Entonces, vale, pues iré rápido. Entonces, otro proyecto relevante en cuanto a que hemos hecho un pack de proyecto, dijéramos, que ya no es ni el área ni la temática, sino un aspecto concreto, ¿no? Sería el de personas mayores trans. Es otra situación que también se ha priorizado en el plan, la situación de las personas mayores, y también hay un grupo de trabajo que trabaja este tema. Entonces, estamos realizando una encuesta a personas mayores de 50. Yo ya entro, con una fundación que se dedica bastante al tema de personas mayores LGTB. Esta encuesta, además, la hemos cruzado con la encuesta de salud pública del Ayuntamiento de Barcelona, que logramos que incluyeran 2 preguntas sobre orientación sexual para intentar discriminar de ese universo cuántas personas pueden ser LGTB, todo, y que no es una muestra significativa, no sé qué. Bueno, pero estamos haciendo un trabajo de investigación con la Universidad de Barcelona en este tema para intentar conocer un poco la realidad de las personas mayores LGTB. El grupo, hay diversas miradas también, hay quien está promulgando la construcción de residencias temáticas, dijéramos LGTB, hay quien no, bueno, estamos en ello. Una cosa interesante, creo, es que dentro de las residencias municipales la competencia de gestión de las residencias para personas mayores es autonómica, pero dentro de las residencias municipales, el Ayuntamiento de Barcelona tiene 5 residencias de titularidad municipal. Las 3 que han salido a concurso y las 2 que saldrán incluyen una cláusula en los pliegos de condiciones donde dice que hay que hacer formación a todo el personal, desde el primero al último, en tema LGTB, que intentaremos que lo hagan con esta fundación, que se supone que son expertos en este tema, y además la respuesta de las empresas adjudicatarias, las que ya tienen la adjudicación, ha sido muy buena, y ellos propusieron una cosa que nos parece muy interesante, que es hacer unas charlas, una sensibilización a los y las residentes. No se trata solo de que las personas que trabajan estén sensibilizadas y no incurran en homofobia, transfobia y demás, sino a los residentes. Esto nos gusta mucho, no sé qué resultado dará, pero estamos muy contentos de esto. Entonces, el Congreso os lo he explicado. Bueno, tenemos diversos materiales, aquí habría un pequeño paréntesis, vía subvenciones y convenios con las entidades, trabajamos siempre en la línea del plan, o sea, las entidades proponen lo que quieren hacer como entidades
soberanas que son, pero siempre corresponden con el plan. El plan es muy amplio, lo abarca todo, o sea, no hay... Pero tenemos, por ejemplo, un documental que ha estado muy bien sobre personas, lo podréis ver en la web, si queréis, en la página web, sobre personas mayores a través de una subvención. Hay otro documental también fruto de una subvención que es Vidas Trans. Bueno, hay diversos temas que trabajamos vía convenio o subvención. Estamos haciendo un tema también con los casales, no sé si la traducción es muy buena. Los centros de gente mayor del barrio, en Barcelona hay como 50 y pico, pues no tanto en los centros de día, sino donde originalmente iban y no han de ir a jugar a las cartas, para entendernos. ¿Cómo se llama? Sí, pero claro, esto de hogar al jubilado, esto no nos gusta, la idea no nos gusta nada. Casals, que es, bueno, como un centro social para gente mayor. Tiro, voy rápido. Otra pequeña acción de estas de goteo, pero mola, es que tanto Recursos Humanos como Barcelona Activa, que Barcelona Activa trabaja con 350 operadores de formación, o sea, hacen mucha formación, han incluido, podría haberla puesto también, una cláusula de formación que firma el docente. Los de Recursos Humanos, a través del Plan de Igualdad, ya tenían una cláusula en el tema género, pero hemos incluido una cláusula que sensibiliza y, dijéramos, tú firmas que vas a ser sensible con estos temas y que si necesitas más formación tienes el recurso de la agencia para formarte en estos temas, ¿vale? Y luego hemos logrado que se ponga también la cláusula de igualdad, la hemos colado en todos los pliegos de condiciones, en los 1000 apartados de los pliegos técnicos, administrativos de condiciones, que salga. Son estas pequeñas cosas de goteo que yo creo que tienen sentido, porque a partir de ahí podemos trabajar más. Otra cosa interesante es que hemos abierto una línea de cooperación con cooperación internacional. Además, también Barcelona tiene un programa que es Barcelona Solidaria, como muy reconocido a nivel de cooperación internacional. Ha abierto una línea, está en el plan, pero claro, que esté en el plan no quiere decir que sea tan evidente, ya os lo digo también. Una línea de cooperación internacional para trabajar exclusivamente temas LGTBs. Y he puesto la cantidad porque esto suma aproximadamente 100.000 euros, y la campaña de subvenciones de derechos civiles dirigida a las entidades LGTB es la misma cantidad. O sea, aquí se subvencionan dos proyectos grandes y las subvenciones son pequeñas cantidades de las entidades, puede haber, no sé, 26 me parece que había proyectos el año pasado, es decir, que se ve la proporción o la desproporción, lo podríamos analizar, pero en cualquier caso ha sido una apuesta decidida y abierta con cooperación. Aquí estamos trabajando un tema complejo y en el que las entidades están muy enfadadas, que es que piden, y lo pidieron en un plenario que presidió el alcalde, que se rompa el acuerdo de colaboración con San Petersburgo, del Ayuntamiento de Barcelona, por los ataques homófobos y demás, y el alcalde dijo que había un acuerdo de colaboración, que le diéramos la vuelta, o sea, que viéramos la forma de colaborar con las entidades de allá y trabajar desde aquí. Bueno, estamos en este tema viendo si desde la metodología de cooperación internacional podemos hacer alguna cosa. Lo digo como ejemplo, o sea, sin entrar en detalle, de cuando abres una pequeña puerta, ¿no?, se van abriendo puertas. Entonces, al final, como si hubiera estado toda la vida la cláusula, pues no, antes de ayer no estaba. Pues esto sería un ejemplo que iría en esta línea, yo creo. Luego, más cositas y vamos acabando. Hemos montado un club de lectura LGTB en la Biblioteca Bonmesón. La Biblioteca Bonmesón se dedica a temas de género y es como nuestra casa y estamos muy a gusto. Hemos empezado un club de lectura temático, dijéramos. Montamos unas jornadas de asilo. El tema de asilo es uno de esos que está en amarillo. Es un tema dificilísimo y muy complejo, pero no por ello no hemos de tratarlo. El asilo por motivo LGTB. Y bueno, se han hecho 2 jornadas, pero es un tema, insisto, complejo. Aquí hay un tema que daría mucho para hablar y no nos va a dar tiempo, que es la red de escuelas, me ha quedado en catalán, la red de escuelas para la igualdad y la no discriminación, que intenta ser un proyecto que combina bastantes más cosas, combina la mirada LGTB, pero también la mirada de género, también la mirada del mundo de la discapacidad, desde el currículum escolar, o sea, no son talleres aparte, no son refuerzos, sino que desde el currículum escolar y desde el consorcio de educación y desde la estructura
estructura dura de educación, hay una experiencia piloto que se actuará en 11 escuelas, en las que se actuará, 11 en las que no. Hay un proceso de evaluación, voy muy rápido, dura 10 años, o sea, desde los 6 a los 16, para ver si esta intervención desde la mirada de la no construcción negativa de prejuicios mejora o no el tema de la homofobia, la transfobia, etcétera, etcétera. Siento, pero es que voy muy rápido. Y por último, hay un proyecto también complejo, pero que se está trabajando, de centro de recursos LGTB. O sea, en Barcelona va a tener un centro de recursos municipal que aunará los recursos que la Administración pondrá al servicio de toda la ciudadanía y un cierto y un espacio para las entidades. Las entidades tendrán también un espacio donde trabajar sus proyectos. Bueno, esto es nada, no es un poco de imagen de la encuesta, de la guía, tal. Y luego he puesto lo de la glorieta, porque yo creo que es uno de los temas muy simbólico. La glorieta de la transexual Sonia, es la glorieta del Parque de la Ciudadela, es donde fue asesinada una transexual, Sonia Rescalvo, en el año 92. Ha sido un sitio de lucha activísima del colectivo LGTB de la ciudad de siempre, y un sitio de reunión, un sitio de reivindicación y tal. Y entonces logramos que, lograron las entidades, en realidad, que se pusiera, que el nombre oficial es Glorieta de la Transexual Sonia, y esta es la fiesta, el momento, y estamos todos mezclados, lo cual es fantástico. Técnicos, la regidora, activistas absolutamente conocidos y reconocidos, y bueno, es un acto de germanó, nos parece muy bien. Y por último, pues la cara B, la frase que me ha hecho una colega del trabajo, que espero que me lo intentó hacer pronunciar, y me dijo... Sí, era al principio y lo he puesto al final, pero si le intento pronunciar me sale como japonés. Muchas gracias y ya está. Preguntas, debate. Lucas. Yo quería preguntar sobre si el plan está coordinado con el plan interdepartamental para homosexuales y transexuales de la Generalitat, y cómo, y esas cosas. Sí, pero yo creo que son dos ritmos diferentes. O sea, el plan de la Generalitat es un plan que está, un poco la misma idea, ¿no? Transversal para todas las áreas de la Generalitat. Tenemos reuniones periódicas, pero yo diría que no hacemos cosas conjuntas, o sea, cosas así como muy visibles conjuntas, no. No visibles, dijéramos, sí que formalmente, además hay muy buena relación, especialmente ahora por el equipo técnico actual. Las personas de la Generalitat vienen a las mesas, están invitadas a las mesas del Consejo, los del Consejo tienen representación allí, etcétera, etcétera. Pero a nivel opinión, yo creo que es un poco pasivo, o sea que de alguna manera acaba siendo como si lo de Barcelona es el experimento. Bueno, por otro lado, claro, Barcelona y alrededores, porque aunque lo hagamos en Barcelona acaba siendo un poco metropolitano el tema, acumulamos mucha población, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que ir más lejos. De momento no vamos mucho más lejos, pero sí que hay alguna medida que siempre nos han dicho, en el momento que si lográis esto, lo traspasaremos a toda Cataluña, pero bueno, primero hemos de lograr hacerlo nosotros, un poco por ahí. Hola, yo quería preguntar qué influencia tiene o qué influencia puede tener en el futuro la nueva ley antidiscriminatoria para el colectivo LGTB que ha aprobado el Parlamento de Cataluña, y luego que este plan es muy bonito, pero a ver cómo andamos de dotaciones presupuestarias. Sí, bueno, a nivel de dotación presupuestaria no hay presupuesto, es un plan con el que se ha hecho todo con no hay presupuesto directo del plan,
pero me ha costado dinero, evidentemente. Entonces, hay una parte que es el presupuesto ordinario de la Regidoría de Derechos Civiles, en este caso, y después las áreas implicadas han puesto dinero, o sea, Cooperación ha puesto 100.000 euros, el programa PRUPE de Barcelona Activa pues cuesta un dinero, pero dijéramos que no gestionamos nosotros el dinero, no es el concepto de tenemos un presupuesto para hacer, sino que lo que hacemos es gestión, o sea, aquí un poco birloque, ¿no? Y algunas de las cosas, como por ejemplo el programa PRUPE, no están en el plan, o sea, el plan no dice que haya un plan de PRUPE, esta es una medida un poco más etérea, de estas de fomentar la ocupabilidad, el cómo no lo pone, no es como la guía, haz una guía de... Entonces, al final, el presupuesto es del ayuntamiento en general, de las áreas. En cuanto a la ley acaba de aprobarse, es un gran logro, especialmente para el colectivo. Es un tema que se ha trabajado mucho con la Generalitat y con el plan interdepartamental. La idea es que lo que ahora es... no sé cómo se llama, pero algo así como, dijéramos, nuestro consejo... Bueno, sí que sé cómo se llama, es el Consejo Nacional, el de la Generalitat, en el que también están representadas muchas de las entidades de Barcelona, como es lógico, se transforme en el Consejo que de alguna manera no regule, sino dé refrendo a la ley. Y hay que desarrollar toda la normativa de aplicación. Muchas de las cosas que dice la ley, algunas de las cosas que dice la ley, las estamos haciendo, porque son más pues de fomento o de, como decía aquí la primera diapositiva, de promoción, de prevención y tal. Hay un tema muy novedoso de la ley, que es el tema de la capacidad sancionadora, uno, y el otro es lo de la prueba, no sé cómo se dice en derecho, pero esto de que si alguien agrede, será él que tendrá que, o ella, quien tiene que demostrar que no ha agredido, ¿no? Que esto parece ser que es complejo a nivel legal, pero que se podrá lograr. Entonces, teóricamente, el ayuntamiento ya tiene capacidad sancionadora para este tipo de cosas, todo y que el trabajo que se ha hecho hasta ahora ha sido más un trabajo de negociación, de mediación, que sancionador cuando ha habido algún ataque que no haya sido una denuncia directa a la policía. Por ejemplo, recuerdo un caso de un libro homófobo del Corte Inglés, pues entonces se fueron a hablar con el Corte Inglés, se retiró, hizo una excusa pública, bueno, ese tipo de acciones, ¿no? Pero la capacidad sancionadora será una de las cosas que habrá que integrar en la estructura que le toque, en este caso en el ayuntamiento. Todo y que parece que legalmente ya la tiene y hay algunas situaciones en las que se puede hacer. Arratsaldeon. El Consejo LGTB del que has hablado, ¿quién lo integra? Lo integran, la estructura es, a nivel municipal, el regidor o regidora, en este caso concejal o concejala, perdón, la concejala de Mujer y Derechos Civiles es la presidenta del Consejo. Luego hay un secretario del Consejo, que es un funcionario que levanta acta. Después hay la vicepresidente o el vicepresidente o vicepresidenta del Consejo, que es una persona del mundo asociativo, de las entidades que están en el plenario, dijéramos, que forman parte del Consejo, y luego están representados los grupos y los partidos políticos con representación en el ayuntamiento. Bueno, es un proceso, hay elecciones cada mandato, o sea, se renueva cada mandato. O sea, ahora en el 2015, en mayo, cuando acabe este mandato y comience el próximo, se renovará el Consejo, por tanto habrá que hacer un plenario, unas elecciones, unas candidaturas y tal. Forman estas personas. ¿Y es un consejo, qué naturaleza tiene? ¿Es un consejo consultivo? Es un consejo consultivo, o sea, no tiene poder vinculante, lo que yo me atrevería a decir que el 95,7% de lo que propone el consejo se lleva a término. Hay discrepancias, he puesto un ejemplo, el caso de San Petersburgo, o sea, el consejo eleva al plenario y en este caso aprovecho un plenario que creo que fue el primero que presidió el alcalde directamente, una petición del Consejo, o sea, quieren que el Ayuntamiento de Barcelona rompa el acuerdo de hermanamiento, bueno, en realidad es un acuerdo de colaboración cultural con San Petersburgo, y el Ayuntamiento no está de acuerdo. Bueno, pero aquí hay desacuerdo, pero en todo lo otro
y hay desacuerdo en visiones, en maneras de hacer y críticas y muchas veces a la regidora, etcétera. Pero bueno, tiene este papel también de trabajo, ¿no? Montamos unos grupos de trabajo, determinamos unos temas, los desarrollamos, los priorizamos. Yo creo que es bastante constructivo, pero no es vinculante estrictamente. Bueno, voy a leer una pregunta que... Quería decir algo más, creo. ¿Quería decir algo más? Sí, quizás una pregunta un poco más extensa, ¿eh? No sé si... y quizá más abstracta incluso. ¿Cuál es la relación que mantenéis? Has hablado antes que trabajáis en el Ayuntamiento de Barcelona, unas 20.000 personas, si no te digo mal. 12.000. 12.000. Era ella. Tampoco está tan... 22.000 son las vecinas y vecinos de... Exactamente. Vale, 12.000 personas. ¿Cuál es la relación que tenéis con los estamentos políticos? ¿Cómo se tejen? No sé muy bien cómo explicarlo, pero ¿cómo son las relaciones técnico-políticas? Es una pregunta extensa, respóndela como lo sientas. ¿Pero qué quieres decir, las relaciones técnico-políticas con los políticos, sí. Los partidos? Sí, y cómo se lleva luego a la práctica eso en la gestión del plan en la calle. Es que, a ver, estrictamente... no sé, yo creo que los políticos intervienen en una esfera en la que yo no tengo relación como técnico. Bueno, sí que tengo relación porque los conozco y voy a los consejos y demás, pero yo creo que se parte de un... Esto está pactado, se parte de un pacto. No sé si es una buena forma de decirlo, pero se parte de un pacto. Se ha llegado hasta aquí. Y esto se acepta. Bueno, tanto es así que el partido de gobierno actual lo ha aceptado y lo ha puesto en marcha, y no venía de ellos, dijéramos. Entonces, no sé, igual estoy hoy muy optimista, pero no veo mucha discrepancia, porque yo creo que tal vez en lo que se ha ido hablando durante el día, estamos hablando de una cosa que está consensuada, más o menos, algunas más, pero está consensuada ya. Entonces yo soy como un obrero de la cosa, dijéramos, ¿no? Me toca ir haciendo esto, lo digo muy gráfico como para situarlo. No entro en discutir la esencia, habrá un momento en que esto se hará, o sea, se hará una evaluación, en un momento que se hizo una diagnosis previa, pero ahora es como la parte de, no sé, hemos de montar esto de esta manera que está puesta aquí, que no es exactamente así. Ejerces de técnico, sí. No te toca hacer trabajo político, ¿no? ¿Perdona? No te toca hacer trabajo político, ejerces de técnico. No. ¿Podrías decir tú lo mismo, Aurora? Bueno, de hecho... A mí me supone una tarea psicológica ver cuál es mi rol, o sea, diferenciar el rol político del rol técnico. Yo me manejo, además, yo soy militante feminista, o sea, no venía de trabajar en temas de asesoría laboral, fiscal, etc. O sea, quiero decirte que el pasar de sentirme una política en las calles a ser técnica de igualdad y... me resulta muy difícil, o sea, cocino mucho, hago mucha estrategia en redes de técnicas, hacemos formación con políticos y con políticas, por ejemplo, con este tema, ¿no? Pues genero un monográfico de una comisión y una declaración institucional del 28J diciendo que, bueno, pues que era una cuestión de políticas de igualdad toda la construcción binómica de los géneros y de los sexos, de los cuerpos y las sexualidades. Y todo eso lo voy dinamizando yo. Luego también tenéis que tener en cuenta que yo vengo de unos municipios en los que no hay un movimiento, antes decías movimiento civil, yo no tengo un movimiento feminista ni civil potente en el pueblo. O sea, en el diagnóstico que se hizo para el primer plan se calificaba de inexistente el movimiento feminista y mucho menos el movimiento LGTB. Esa raíz de las políticas del área de igualdad y del impulso del empoderamiento de las mujeres, que existe una coordinadora feminista, ¿no? Entonces, claro, efectivamente yo tengo bastantes fricciones en este tema, pero bueno, también me gusta mucho y tenemos instrumentos para colocarnos en el rol de técnicas.
Y luego también creo que una de las estrategias, y es lo que estaba planteando antes, es que, y por ejemplo está pasando en Guipúzcoa, estamos también generando alianzas y capacidad de incidencia también a nivel político. Y creo que es una de las estrategias también, ¿no? El tener incidencia en todos los niveles. Bueno, igual una pregunta más y la que tengo aquí por escrito y cerramos, ¿vale? Hola. Yo te quería preguntar, cuando has comentado que la perspectiva LGTB estaba incluida en el resto de planes municipales, que claro, eso es lo interesante, para transversalizar, ¿cómo se hace esto? ¿Hay formación de personal municipal que está trabajando en estos planes para que se transversalice? A la vez, en la elaboración de estos planes, ¿hay consejos de estos sectores que lo llevan a cabo? ¿Cómo es el proceso para llevar a cabo esto? Bueno, un poco lo que tú comentas. Es diverso, no hay una sola línea. Bueno, hay un departamento que de alguna manera coordina de alguna manera los planes. Entonces es en el proceso de elaboración. Ellos conocen, porque el plan era previo, la obligación, vamos a llamarlo así, o el compromiso de contemplar la perspectiva LGTB, y luego hay que traducirlo al propio plan. Entonces, pues en el plan de familia se contempla la diversidad familiar, la diversidad de género, etcétera, etcétera. En el plan de cooperación la traducción fue muy concreta, que fue abrir una línea de subvenciones porque es su instrumento mayor de trabajo. Bueno, se hace en el proceso de elaboración a nivel técnico y a nivel político también. Yo diría que más a nivel técnico, porque hay como una redacción técnica y después se eleva. No creo que vaya mucho al revés. Básicamente es esto. Y sí que es verdad que las estructuras de cooperación, de participación, al menos formalmente, son muy abiertas, ¿eh? Luego otra cosa, como todo, se podría desmenuzar, pero hay el Consejo de Ciudad, por ejemplo, que agrupa, es como el consejo de los consejos, y entonces hay temas que van al Consejo de la Ciudad y esos temas acaban yendo ahí, ¿eh? O sea, la explicación del plan es como bastante didáctico, ¿no? Es pesado además, porque claro, les llega todo, pero bueno, es un proceso participativo, sí. Y tiene una cierta experiencia, yo creo, en el ayuntamiento, lleva años haciéndose. Bueno, y la última pregunta es, zein da zuen iritzia honi buruz? Berdintasun politiketan uste alduzue aintzat hartu behar litzatekeela indarkeria matxista pairatu dezakeen gizonezko kolektiboen beharrik? Te la traduzco para ti. En vuestra opinión, las políticas de igualdad tendrían que tener en cuenta la violencia la violencia machista que pueden sufrir los grupos de las necesidades. Voy a repetir, espera. A ver, en vuestra opinión, si las políticas de igualdad tendrían que tener en cuenta las necesidades de los grupos de hombres que sufren violencia machista. Horrela da es. Bueno. Es tuya. Claro, bajo el paraguas de definición o la propuesta terminológica que estamos trabajando, claro que sí, porque estaríamos hablando de colectivos de hombres que están denunciando la homofobia, ¿no? Aquí, o sea, quiero decir, ahí hay preguntas que ha planteado Cristina y luego con Lara también han salido, ¿no? Es el tema de... yo me voy a ceñir a hablar de las estructuras, luego cómo nos movemos las personas en las estructuras y efectivamente que tanto las mujeres como los hombres tenemos capacidad de ejercer y de recibir poder, estamos hablando de violencia estructural, ¿no? Entonces, en este marco de violencia estructural, dentro de este sistema binómico, sexo-género, etc., yo entiendo un colectivo de hombres que denuncia la violencia machista como un colectivo de hombres que denuncia la violencia homofóbica. ¿No? Porque entiendo que es que este es un debate, si no estamos hablando de violencia social, o es un debate a tener, o por ejemplo en la reproducción de instituciones que
que vienen heredadas del sistema sexo-género, sexualidad heteronormativos, se reproducen esas relaciones de poder y de violencia, entonces hay que tenerlas en cuenta. No lo sé. De momento, y dentro de un poco la propuesta terminológica, lo dejaría como es un grupo de hombres que denuncia la homofobia.